No era un accidente ni un descuido, era un plan minucioso, pensado con frialdad y ejecutado con la precisión de un relojero en lo profundo de una mansión silenciosa, donde el eco de cada paso parecía retumbar contra el mármol del suelo. Se respiraba una calma engañosa sobre las cabezas. Un candelabro de cristal lanzaba destellos como fragmentos de estrellas atrapadas, mientras en un rincón un antiguo reloj marcaba el tiempo con su tic-tac constante, casi solemne. En el corazón de aquel silencio, la caja fuerte del amo descansaba abierta, desbordando tentaciones, billetes ordenados con perfección matemática, apilados como si fueran muros de un imperio verde, cadenas de oro trenzadas y joyas que parecían contener la luz misma. No era simplemente riqueza, era un desafío colocado a la vista, una trampa disfrazada de oportunidad. El dueño de la mansión, un hombre que había acumulado fortuna 2 veces en la vida y perdido confianza en la humanidad incontables veces más, aguardaba oculto. Tras el arco del pasillo, observaba en silencio, con la mirada fija, entrecerrada no por rabia sino por la expectación de quien ha colocado una pieza clave en un tablero de ajedrez y aguarda el siguiente movimiento. Conocía el itinerario de la mujer a la perfección, ampada paso cada minuto en el que cruzaría aquella sala, y ahora el escenario estaba dispuesto. La vio entrar. Era su sirvienta, una figura sencilla que se detuvo en seco frente a la caja fuerte abierta, y aunque él había ensayado en su mente 1000 veces la reacción que ella tendría, jamás pudo anticipar que lo que ocurriría en esos instantes le desmontaría las defensas que había levantado durante toda una vida, obligándolo a enfrentar un rincón de su corazón que creía muerto. Si alguna vez has creído en las segundas oportunidades, en la fuerza silenciosa de la bondad o en esa integridad que parece extinguirse en un mundo de máscaras, esta es la prueba de que todavía existen. La mujer se llamaba Camila, tenía 32 años, un porte discreto y unos ojos profundos de un marrón tan oscuro que parecían guardar secretos que jamás se atrevería a contar. Desde hacía poco más de 7 meses trabajaba en la finca Ashworth. Era viuda, madre de 2 niñas pequeñas y sostén de una madre que libraba una batalla contra el cáncer. Camila era de esas personas que cargan el dolor en silencio sin dejar que el mundo sepa el peso de su lucha. Cada amanecer llegaba puntual, incluso antes de que el sol terminara de pintar el cielo. Ataba su cabello oscuro en un moño simple. Se enfundaba en su uniforme modesto y comenzaba sus tareas con una disciplina impecable. Nunca protestaba, nunca mostraba cansancio. Para la mayoría era invisible, una sombra silenciosa que mantenía la perfección de la casa sin pedir nada a cambio. Pero esa invisibilidad pronto iba a ser interrumpida por la mirada atenta del hombre que, desde las sombras, había convertido su honestidad en un experimento cruel. Para casi todos en la mansión, Camila era apenas un reflejo, un murmullo detrás de los pasillos brillantes, una sombra que se deslizaba entre las bandejas de plata y los pisos de mármol como si formara parte del mobiliario. Nadie reparaba en ella, nadie se detenía a observarla. Era invisible para los ojos de quienes solo medían el valor de una persona en riquezas y apariencias, pero para Alexander Ashworth, el enigmático millonario que había heredado un mundo de comodidades y, sin embargo, nunca había conquistado la calma de su propio espíritu, Camila era diferente. Había algo en su discreción que no lo dejaba en paz, una presencia silenciosa que, en lugar de pasar desapercibida, empezó a instalarse en sus pensamientos como un misterio imposible de ignorar. Alexander había invertido décadas enteras en levantar un imperio sólido, blindado contra el fracaso y contra las traiciones. Había sido víctima de engaños y estafas de todos los tipos a empleados que desviaban fondos bajo su nariz, amistades que se transformaban en oportunistas en el momento más vulnerable, incluso una esposa que al final del matrimonio le arrancó una fortuna en el divorcio. Cada herida lo convencía más de que el mundo estaba hecho de manos dispuestas a arrebatarle todo lo que tenía. Así fue como aprendió a protegerse murallas de acero, custodiaban su fortuna
Y, en un nivel aún más profundo, murallas invisibles blindaban su corazón. Desconfiar era su manera de sobrevivir. Sin embargo, la llegada de Camila rompió esa rutina amarga. Ella no buscaba complacer con halagos, no se entrometía con preguntas curiosas, no se quedaba en los lugares más tiempo del necesario. Su presencia era tan correcta, tan impecable, que cada investigación de antecedentes confirmaba lo mismo. Una vida limpia, sin manchas, sin engaños, y justamente eso, lo que para cualquier otro sería un alivio, para Alexander se convirtió en una amenaza. Su honestidad parecía demasiado pura, casi irreal, como si estuviera hecha para quebrar su desconfianza. Fue entonces cuando decidió ponerla a prueba. Una mañana de miércoles, mientras revisaba su agenda, planeó lo que para él era el experimento definitivo. Ordenó a su equipo de seguridad desactivar temporalmente las cámaras del pasillo y dejó la caja fuerte del estudio abierta de par en par. No había testigos, no habría grabaciones, solo él y sus ojos escondidos en las sombras. Nadie sabría de ese momento, salvo él mismo y la mujer a la que quería desenmascarar. La escena estaba preparada en un cofre de tentaciones expuesto, esperando a que la honestidad de Camila se tambaleara. Alexander quería descubrir si, frente al brillo del dinero y la promesa de lo prohibido, ella caería como todos los demás. Y entonces llegó la hora exacta, 8:42 de la mañana. Camila cruzó la puerta del estudio con la puntualidad de siempre, sin advertir en un inicio el secreto que la habitación le guardaba. Solo cuando el sol entró por la ventana y se reflejó en la puerta de acero, lanzando un destello sobre el mármol pulido, ella lo notó. Se detuvo en seco, el plumero detenido en su mano enguantada, como si el tiempo mismo hubiese frenado alrededor de ella. Esa tarde Alexander no pudo concentrarse en sus reuniones ni en las gráficas bursátiles que siempre devoraba con frialdad matemática. La imagen de Camila deteniéndose frente a su bóveda abierta, acariciando el metal con la misma delicadeza con la que alguien roza la mejilla de un ser amado, lo perseguía como un eco imposible de ignorar. Lo había visto todo en la honestidad desnuda de una mujer que no pidió nada, que no tocó nada, que incluso en presencia de una fortuna incalculable eligió guardar consigo únicamente un pedazo arrugado de su pasado. Esa fotografía había revelado más que cualquier expediente, más que cualquier interrogatorio. Era un recordatorio de que la lealtad no se compra, de que el dolor puede ser un faro de integridad. Por primera vez en años, Alexander sintió que sus muros, los de acero y los de carne, no eran tan impenetrables como había creído. Una grieta se había abierto y en esa grieta entró algo que él había olvidado reconocer en la humanidad de otro ser. Esa noche, mientras la mansión se sumía en el silencio acostumbrado, Alexander miró hacia la bóveda cerrada y comprendió que el verdadero tesoro no estaba detrás de esa puerta blindada, sino en el misterio de la mujer que había elegido no mirar hacia adentro. Camila, sin saberlo, había pasado una prueba que jamás le fue revelada, y en el corazón de Alexander una pregunta había comenzado a crecer, inquietante y fascinante. ¿Quién era ella realmente? Alexander no pudo pegar los ojos en toda la noche. Una y otra vez la escena volvía arrugada, el beso silencioso, la caja fuerte intacta. Todo aquello se le había instalado en el pecho como una verdad incómoda que no esperaba tener que enfrentar. Ya no se trataba de una prueba para medirla. Era sobre ella, sobre un tipo de integridad que él había pasado la vida convencido de que no existía. Entendió con un golpe amargo de claridad que había mirado a todos a través de las cicatrices de su propio pasado, y que por esa miopía casi dejaba pasar una bondad silenciosa que siempre había estado bajo su techo. Al amanecer, Camila encontró una carta esperándola en la encimera de la cocina, su nombre escrito con la caligrafía firme y pesada de Alexander. Dentro había un mensaje breve pero contundente: la integridad no tiene precio, pero tampoco la paz. Tú me has dado ambas a tus hijas y tu madre merecen vivir sin miedo. Acepta lo que incluyo sin remordimiento. No es un pago, es gratitud. Junto a la carta había un cheque en blanco
ya firmado. Camila se dejó caer en la silla más cercana, desarmada por la sorpresa. Las lágrimas le rodaron por el rostro mientras apretaba la carta contra su pecho. Sentía cómo el peso que había soportado tantos años cedía un poco, el tratamiento de su madre, las colegiaturas de las niñas, la amenaza constante de perder su casa, todo eso podría borrarse. Y no porque mendigara ni porque robara, sino porque había decidido hacer lo correcto en silencio, cuando nadie la observaba. Ese mismo fin de semana, Alexander cruzó la puerta de su humilde hogar por primera vez, no como patrón, sino como amigo. Se sentó en la gastada mesa de madera, jugó con sus hijas entre risas sinceras y trajo consigo una carpeta llena de documentos. Alexander no solo le abrió la puerta a una nueva etapa laboral, también le abrió un espacio de dignidad que ella jamás había esperado recibir. Le propuso un puesto distinto, mucho más grande que el de antes, jefa de operaciones domésticas, con todos los beneficios que hasta entonces le parecían un lujo inalcanzable. El horario sería flexible, diseñado para que pudiera cuidar a su madre enferma y no perderse los momentos más valiosos con sus hijas. Pero más allá del contrato, más allá del salario o de los papeles, lo que realmente le entregó fue algo que él rara vez daba en confianza. Y en esa confianza había un mensaje profundo. No se trataba solo de trabajo ni de dinero, sino de reconocer la grandeza en la honestidad silenciosa de alguien que eligió la rectitud, aun cuando la tentación brillaba frente a sus ojos. Alexander comprendió que las pruebas más importantes de la vida no siempre se superan en escenarios ruidosos ni bajo la mirada del público. Muchas veces son esas pequeñas elecciones invisibles para el mundo las que revelan quién eres en verdad. Al final, la verdadera riqueza no está en los cofres rebosantes ni en las cuentas bancarias interminables, sino en las vidas que se construyen sobre principios firmes, en la serenidad de saber que actuaste con verdad incluso cuando nadie estaba allí para aplaudirte. Si esta historia llegó hasta tu corazón, si te recordó la belleza escondida en los gestos silenciosos, ayúdanos a compartirla. Dale un me gusta. Suscríbete a Kindness Corner y sé parte de esta comunidad donde recopilamos historias reales que nos muestran el poder oculto de la humanidad. Y ahora te dejamos una pregunta. ¿Crees que un solo acto de integridad puede cambiarlo todo? Cuéntanos en los comentarios qué harías tú si supieras que nadie, absolutamente nadie, estaría mirando